Muy buena. Lo primero, pues muchas gracias por estar aquí en la formación que estamos organizando desde CNT, que no sabía qué título ponerle, porque al final vamos a tocar muchas cosas, entonces la he llamado Lucha en los centros de trabajo, huelga y burocracias sindicales, ¿vale? Bueno, lo primero de todo, os voy a enseñar un poco el índice de cómo se va a estructurar la cuestión. Voy a hacer una primera introducción, donde, bueno, vamos a hablar del contexto en el que estamos actualmente, qué son las burocracias sindicales, qué significa una reforma o una posición reformista y una breve pincelada a nuestro modelo, ¿vale? Después pasaremos a una de las tesis del libro que hablaré ahora más adelante de Sin Atajos, que se llama así, de la movilización a la autoorganización. Después hablaremos de la huelga y terminaré con una conclusión breve, ¿vale? Aquí tenéis la bibliografía principal de esta presentación. Lo digo porque, como sabéis, o la gente que me conoce, yo no soy precisamente un experto en huelgas. Yo no soy una persona que haya estado tampoco mucho en sindical, pero sí que, bueno, pues he recogido estas experiencias que están en estos libros. Uno es Cómo ganar una huelga, de Óscar Murciano. Fue secretario sindical, no sé si lo es actualmente, de CGT Cataluña. Contrapoder sindical, de la FAL. Un acercamiento psicosocial a la huelga, que es una especie de fanzine que, bueno, hace una aproximación también, no desde el punto de vista económico, sino de psicológico a la hora de organizar un proceso de huelga. Y el libro de No hay atajos, de Jane McCaleby, que no sé si pronunció bien el apellido. Esta mujer es una investigadora que, bueno, analiza procesos de huelga desde una perspectiva de un sindicalismo de base y hace como un estudio de la efectividad de distintos procesos de lucha en función del modelo del que se parte, ¿vale? Y bueno, antes de también empezar, bueno, esta formación seguramente a mucha gente repetiremos algunas cosas o sonarán de perogrullo. También nunca está de más siempre repetir algunas cosas para que las interioricemos. Y también otra cosa que me gustaría deciros es que tampoco hay fórmulas mágicas, es decir, esto al final son herramientas de las que nos dotamos en el sindicato para que los procesos de lucha sean lo más favorables posible o nos salgan de la mejor manera posible, pero al fin y al cabo, pues bueno, no hay herramientas mágicas. La lucha social es un laboratorio muy complejo, muy difícil y podemos perder, podemos ganar y a veces tendremos parte de responsabilidad y otras veces pues las condiciones objetivas son las que son, ¿no? Lo digo porque tampoco esto de aquí va a ser ninguna especie de fórmula mágica, sino que va a ser una herramienta con la que podemos trabajar en el futuro, o eso espero. Lo primero de todo, bueno, la primera tarea que nos toca como sindicato es reconstruir el sujeto político y pasar de un modelo de paz social en el que vivimos actualmente para cambiarlo por un modelo de poder sindical. ¿Por qué hablo de reconstruir el sujeto político? Porque, como bien sabéis, llevamos décadas en un momento histórico de muy baja lucha de clases y también de una composición de esa lucha de clase media, que ahora hablaré un poquito más adelante de ese tema. Pero bueno, tenemos por delante, bueno, tenemos de atrás unas décadas de lucha de amnesia colectiva, de cero transmisión de los aprendizajes, de la constitución de un sujeto individual, parcializado, con asuntos particulares muy determinados, que impiden la conexión con otro sujeto colectivo más amplio que nos permita, como proyecto que busca la emancipación, pues dar golpes con más efecto, ¿no? O con más fuerza. Y una cosa muy importante es que es un sujeto político que no tiene lugares comunes. Es decir, es un sujeto que vive en la ahistoricidad, yo lo llamo, ¿no? Que vive sin historia propia, sin arraigo, sin genealogía que nos sujeten a un pasado, a una historia de lucha o a un sentido de pertenencia. Somos consumidores en la sociedad neoliberal donde compramos, vendemos, tenemos aspiraciones personales, carreras profesionales, pero no pertenecemos a un sujeto político que en nuestro caso, o el que queremos reconstruir, es la clase trabajadora, ¿no? En este contexto, la mayoría de sujetos antagónicos son lo que se conoce como los movimientos sociales, que son por su nombre también, su particularidad es que son muy movimentistas y reaccionarios, es decir, no reaccionarios en un sentido de la reacción, sino de que reaccionan, ¿no? Que siempre estamos a lo que venga
pues vamos reaccionando de forma espasmódica o con pulsiones de rabia, pero no detrás de una estrategia o teniendo nosotros la iniciativa, sino que siempre pues vamos un poco a rebufo de los acontecimientos. Hay una ausencia de estrategia, es decir, no hay planificación, no hay un desarrollo estratégico por parte de nuestro sujeto para, pues, para ir avanzando en nuestro proceso de emancipación. Las luchas son parciales, no atienden a la totalidad, eso ya lo sabemos, se atienden a particularidades, a cuestiones o asuntos muy particulares, pero no hay vasos comunicantes entre una lucha y otra, ¿no? La implicación es activista, es decir, es una implicación de tiempo libre, de, bueno, como una especie de extraescolar. No es que sea culpa de nadie, no es una descripción crítica hacia ninguna persona, sino que al final nos hemos configurado en el espíritu de época al que pertenecemos. Somos hijos de la posmodernidad y del capitalismo tardío y, por tanto, también entendemos la política desde ahí, ¿no? Desde la identidad, desde el consumo, etcétera. Entonces, no entendemos o no se entiende en términos generales que la lucha sea un compromiso de por vida o que sea un compromiso militante, ¿no? Luego también un problema con el que nos encontramos muy fuerte y para los proyectos revolucionarios tenemos que tenerlo muy presente es que la aspiración y la composición de esos movimientos suelen tener un marco de clase media. Es decir, es muy fácil que esas luchas o que esas mejoras acaban derivando en un proyecto aspiracional personal o hay una línea, una especie de umbral peligroso en el cual a lo mejor una mejora de salarios no supone, y esto que voy a decir es polémico, no supone un aumento de la conciencia o de la movilización, sino un asentamiento en la sociedad de consumo por parte de esa gente que ha conseguido esas mejoras, ¿no? Entonces, en ese umbral siempre estamos peleando, ¿no? De decir, quizá ese aumento no, esa mejora no suponga que tengamos más fuerza o más ímpetu, sino que nos rebajemos o nos insertemos en esa sociedad de consumo y ya está. Y el principal problema también que tenemos es que esos movimientos sociales, o no solo los movimientos sociales, sino los sujetos antagónicos o las personas que se organizan, tienen un imaginario que llevan las cuestiones hacia la reforma o la institucionalización. Es decir, lo llevan hacia el camino de la reforma institucional o de, pues siempre supongo que aquí, por ejemplo, podemos tenerlo muy claro, pero siempre cuando a mí me pasa que salgo y hablas de problemas políticos en otros entornos que no parecen tan afines, de repente ya la gente está pidiendo de ir a hablar con el defensor del pueblo, de montar un consejo ciudadano, de hacer no sé qué, ¿no? Como ese tipo de cuestiones que dices, joder, pensaba que esto estaba superado. No, pues no, efectivamente no ha pasado. Entonces esa disputa de ese marco de subjetividad está ahí siempre presente, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ocurrió esto? He puesto aquí socialdemocracia con esta imagen un poco así graciosa, pero bueno, la socialdemocracia es una cosa más compleja que se configura en el siglo XX, no es lo que entendemos hoy en día, no voy a entrar en eso. Eh, pero bueno, la paz social en sí o el sindicalismo de concertación o esas estructuras de reforma dentro de la clase trabajadora que acaban siendo como un mecanismo o una correa de transmisión entre la burguesía, los intereses de la burguesía y la clase trabajadora, se constituyen en un primer momento en los periodos de guerra del continente europeo, cuando la necesidad de una producción industrial de guerra obliga a que en los países industriales se apacigüe esa lucha de clases. Entonces se crean en los países de Europa esa institución intermedia entre los trabajadores y la burguesía, creada por iniciativa del Estado y de la burguesía, no por iniciativa de la clase trabajadora, para canalizar ese descontento a través de una negociación que permita mantener esa producción industrial de guerra, ¿no? Poco así, porque se entienda. Esa posición geopolítica en la que estamos los países del continente europeo, por ejemplo, da ciertos excedentes de capital tras la guerra. Hay un momento de la época dorada del capitalismo, como se llama, que se explica por unos altos márgenes de beneficio empresarial, altos márgenes de inversión por parte de la empresa, de capacidad de nuevos mercados, la globalización, el imperialismo y una extracción de riqueza hacia los continentes dominados, ¿no? Por el continente europeo, estadounidense, etcétera, ¿no? Entonces, tras ese excedente, se permite que la clase trabajadora acceda a determinadas cotas de bienestar, lo que se conoce como la clase media, ¿no? Ese estrato de la sociedad que tiene acceso a una determinada capa de consumo dentro de la sociedad capitalista o incluso tiene una proyección y una comodidad, aprovechando también esa posición geopolítica que tienen esos países, ¿no?
Y también esa capacidad, bueno, esa clase media o esos derechos se permiten y se consiguen porque el capitalismo puede permitírselo, es decir, hay un excedente de capital en ese contexto, y por otro lado, porque hay una capacidad de negociación de la clase trabajadora que no es el de ahora. La capacidad de negociación, yo lo he puesto entre paréntesis, fueron varios millones de muertos sobre la mesa. Es decir, guerras mundiales, intentos de revolución fallidos, la Revolución Rusa también, el intento de la Revolución Española, un montón, casi la revolución también que se dio en Alemania, un montón de eventos históricos donde la correlación de fuerza entre la clase trabajadora y la burguesía estaba mucho más equilibrada que ahora. Entonces, en ese contexto se da el concierto en el que estamos hoy día, aunque ahora está en su proceso de crisis estructural, pero en ese contexto es donde se emerge y donde se constituyen esa burocracia, ese estamento de clase media y sus burocracias sindicales. ¿Vale? ¿Qué son esas burocracias sindicales? Las burocracias sindicales, lo voy a leer literalmente, surge así la aristocracia obrera, que es un poco el resultado de esa clase media, sectores relativamente privilegiados, obreros cualificados, dirigentes, burócratas sindicales, que disfrutan de mejores condiciones, financiadas indirectamente por el excedente de la explotación colonial. Esta capa genera burocracias sindicales, que moderan la lucha de clases y adoptan posiciones reformistas, conciliadoras o chauvinistas. Chauvinistas, bueno, quizá hoy suena un poco así como antiguo, pero bueno, en aquella época tenía un sentido. En esa época de guerra es cuando los proyectos que atendían o que venían de la tradición socialista primaron los intereses nacionales por encima de los intereses de clase. Esas son las posiciones chauvinistas. Es decir, en momentos de guerra primaron los intereses de, por ejemplo, en este caso, el PSD alemán, priorizó los intereses de guerra de Alemania que los intereses de la revolución proletaria a nivel global. Eso, pues, así es como se configura esa capa de burocracias sindicales, que aquí lo esquematizo de esta manera. He hecho un esquema un poco cutre, pero que se pueda entender. He puesto para que se vea en términos macro y en términos micro. Término macro tenemos la burguesía, en el caso de en nuestro caso como sindicato puede ser la empresa. En la capa intermedia tenemos las burocracias, en este caso puede ser el comité de empresa, y abajo la clase trabajadora o la plantilla, ¿no? Y en estas flechas que dibujo son cómo interceden esas relaciones o esas pulsiones, tensiones que existen entre las clases, ¿no? Vemos que la clase trabajadora tiene sus tensiones, tiene sus intereses, y esos intereses chocan con la capa burocrática que apacigua esas demandas y las lleva filtradas hacia la burguesía o baja los intereses de la burguesía hacia la plantilla. Básicamente, voy a hablarlo voy a contar un ejemplo así personal. Cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. Un sindicato X llama a una plantilla de una empresa de hostelería y la cita a todos los trabajadores y a sus encargados de establecimiento. El sindicato se pone como en una posición jurídica, una posición de superioridad con respecto a la plantilla, y trata a la plantilla como si no entendiera cuáles son sus demandas reales o cuáles son sus deseos. Te explica, eso no es posible, eso es muy complejo, esa demanda no tiene recorrido, creo que eso que estáis diciendo habría que estudiarlo, es decir, no hay una especie de proceso de apaciguamiento de ese descontento para que las demandas queden un poco en ese callejón leguleyo, ¿no? de argucias legales, etcétera, ¿no? De, bueno, esto ya lo veremos, es que eso no tiene recorrido jurídico, etcétera, etcétera. Sin embargo, mira, lo que vamos a hacer es que vamos a recoger las demandas de los encargados, hablamos con ellos, que primero nos cuenten sus demandas, cuáles son sus necesidades, y luego ya hablamos con la plantilla, ¿no? Entonces, coge a los encargados, si hace falta también los metes como delegados en los comités de empresa y ya tienes una capa burocrática en el centro de trabajo con unos intereses y unos privilegios por encima del resto de la plantilla. Y ese encargado velará por esos intereses que le diferencian del resto de la plantilla. Así es como se configura una capa burocrática, ¿no? También están los peligros de la burocratización propia. A mí me gusta mucho esta reflexión del libro de Contrapoder Sindical, que dice así: en opinión de Michels, la burocratización conlleva la sustitución de los fines. Los partidos políticos, afirmó, en este caso podríamos hablar de los sindicatos,
evolucionan de una etapa inicial en la que son instrumentos para lograr unos objetivos concretos hacia una ulterior diversificación de fines entre los que se encuentra la misma supervivencia organizativa. En ese momento, los líderes se vuelven conservadores, aspiran a mantener o aumentar el poder, los objetivos fundacionales de la organización pasan en ese momento a un segundo plano. Es decir, los objetivos por los que se creó la estructura pasan a un estado secundario y la supervivencia o la permanencia de la estructura pasa a ser la prioridad. Y otra cita que me gustó mucho del libro de Cómo ganar una huelga de Óscar Murciano, que decía así, muy simple, pero no deja de tener fuerza: el sindicalismo, sin ese ingrediente de pasión, se acerca más a contexto de gestoría que de contrapoder. En ese reconstruir el sujeto político, tenemos que reconstruir nuestro modelo sindical. Como ya sabemos, y esto es así, CNT está dando pasos muy importantes en ese avance de ese modelo sindical. Seguimos construyendo una alternativa de base y de lucha. No obstante, nos siguen quedando pasos por delante en el camino para seguir perfeccionando nuestro modelo, ¿no? Pues nuestro modelo se enfrenta al sindicalismo de concertación, es decir, se enfrenta a ese esquema de paz social y de mediación entre la burguesía y la clase trabajadora. Nuestro modelo busca hacer efectiva la voluntad de nuestra clase en la lucha por su interés, es decir, no busca la intermediación, sino que hace efectiva directamente. Igual que he puesto esta capa, pues busca eliminar esa capa burocrática intermedia y que la relación sea directa, ¿vale? Y por otro lado, esto es una idea que en su momento escuché de José Luis Carretero, un compañero de Solidaridad Obrera, que decía que el sindicato debería ser la escuela para la clase trabajadora en el desarrollo de su conciencia. Como decían los antiguos sindicalistas revolucionarios franceses, llevar el Parlamento al taller. Es decir, que los propios trabajadores sepan dirimir sus intereses, realizar sus propios instrumentos de decisión democráticos, a hacer sus propios materiales de difusión y de propaganda, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una escuela, una gran escuela, un gran parlamento que se traslada al taller, se traslada al centro de trabajo, donde la democracia se hace efectiva. Nuestro modelo basa la fuerza en la base real, como he dicho antes, sin mediación ni delegación, y atendemos a la totalidad de nuestra clase. No atendemos intereses parciales de nuestra clase, sino que buscamos los intereses de nuestro sujeto colectivo en total. No somos un sindicato de médicos, no somos un sindicato de farmacéuticos, no somos un sindicato de profesores. Somos un sindicato de toda nuestra clase, ¿vale? Esta imagen aquí, bueno, simplemente es por decir que históricamente ya la CNT tenía algunas intuiciones con respecto a esta estructura. En 1931, en la Segunda República, se crean los jurados mixtos, los jurados mixtos y la CNT los boicotea, porque lo entiende como una estructura de intermediación entre la clase trabajadora y la burguesía. El franquismo crea el sindicato vertical franquista como estructura, como hemos dicho antes, ¿no? En los periodos de entreguerra del continente europeo crea también su estructura de intermediación entre la clase trabajadora y la burguesía, y la transición también hizo su trabajo con los comités de empresa, ¿vale? Dicho esto, esto es como una breve introducción para que tengamos un contexto de algo que ya sabíamos, de nuestro modelo, de cómo se conciertan las burocracias sindicales y también de nuestro sujeto político al que atendemos, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente parte de la movilización a la autoorganización. Aquí he puesto abajo un asterisquillo porque, bueno, a lo mejor hay cosas, yo he intentado todo adaptarlo al contexto de aquí, pero la escritora al final es del mundo anglosajón, entonces había como acepciones o distintas cuestiones que he tenido que trasladar un poco a nuestra realidad aquí, porque el modelo anglosajón es distinto, se concurre a elecciones, pero de secciones sindicales, no existe esa estructura intermedia, hay otro tipo de argucias sindicales, pero bueno, más o menos he hecho una traducción, por si luego alguien lee el libro puede entender que, bueno, eso que ha explicado no era exactamente así. Ya, bueno, pero he hecho mi traducción. Ella diferencia tres enfoques de organizativos cualitativamente diferentes. Uno es el de la promoción y delegación. Ella lo llama promoción, yo lo he llamado delegación porque creo que se entiende mejor. Luego el enfoque de movilización, que creo que es el enfoque en el que estamos ahora mismo nosotros sobre todo, y más o menos todo el espectro combativo del sindicalismo. Y luego está el enfoque de la organización, ¿vale? El enfoque de promoción es, pues, efectivamente un enfoque de representación profesionalizada del sindicato dentro de los centros de trabajo,
no implica la base en la toma de decisiones, sino que pues al final media y no solo eso, toma decisiones en nombre de, pero sin la clase, ¿no? Toma decisiones en nombre de la clase, pero sin ella. Deja el conflicto en manos de esa capa privilegiada que hemos descrito anteriormente y niega la agencia a nuestra clase. La trata con cierta con paternalismo, ¿no? Como no es un sujeto, sino que es un objeto sobre el que se actúa o sobre el que se consiguen determinados intereses, etcétera, ¿no? Al que se necesita para estar por encima, pero al cual no se le da ningún tipo de agencia, ¿no? Después de este enfoque, pasamos al enfoque de la movilización, que es, yo lo he puesto aquí, voy a especificar las cosas que sean opinión mía y las cosas que son de los libros, ¿vale? Yo creo que estamos aquí, por eso he puesto propio el sindicalismo combativo, que no es revolucionario. En el espectro del sindicalismo combativo estamos mucho en el enfoque de la movilización, es decir, supone una mejora cualitativa porque atrae personas a la lucha, buscamos movilizar, buscamos agitar, buscamos que la gente se implique. Tiene muy en cuenta el aspecto cuantitativo de la organización, el aspecto cuantitativo de la movilización, de traer gente a las manifestaciones, de sumar gente en las secciones sindicales, de subir en afiliación, etcétera, pero se moviliza aún así de forma pasiva, sin iniciativa de la base, es decir, siempre sigue siendo el sindicato el actor que está pinchando, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y el sindicato sigue siendo un tercero, esto es lo más importante de todo. Aquí, en este enfoque en el que estamos ahora mismo, el sindicato sigue siendo parte de una triada, que también el empresario usará. Es decir, cuando hay un conflicto, una huelga o una sección sindical, siempre pasa, y la gente que está en el sindicato lo sonará, siempre el jefe, el empresario dice, bueno, vamos a dejar el sindicato de lado y hablemos la plantilla, ¿no? Y no solo eso, sino que la plantilla también a veces ve al sindicato como un actor externo, ¿no? Algo que está afuera, que no forma parte de la actividad de la plantilla, sino que la plantilla es una cosa y el sindicato es otra. Eso es un enfoque de movilización. Seguimos siendo una negociación a tres partes. Y, por ejemplo, un ejemplo claro es el centro de trabajo, ¿no? En el centro de trabajo está la plantilla, pero el sindicato queda afuera. Entonces, muchas veces, y seguramente lo hemos vivido muchas veces en sindical, ¿no? Que nosotras podemos hacer como una intermediación desde fuera, pero al final la plantilla es el último actor que toma las decisiones, o que en el centro de trabajo se ve con la empresa, pero en la correa de transmisión entre el programa del sindicato y la plantilla no llega a ser perfecto, sino que siempre somos un ente que está fuera, ¿no? Del centro de trabajo, por mucho que la sección sindical sea del sindicato, ¿no? Luego está el enfoque de la organización, que básicamente se entiende ya por lo que voy explicando, ¿no? Que el éxito recae sobre una base amplia de gente que no se considera sindicalista o que incluso no se consideraba en un primer estado politizada, sino que se moviliza y se organiza propiamente por sus intereses sin definirse de ninguna manera, ¿no? Sindicato y clase en ese contexto pasan a ser indivisibles, es decir, no hay una distinción entre esos tres actores, sino que ya es el sindicato con la plantilla formando parte activa dentro de esa lucha, ataca y golpea a los intereses de la clase burguesa, ¿no? Y la base conforma su propia estrategia, es decir, la estrategia nace y emana del propio proceso, como hemos dicho, del Parlamento llevado al taller, nace y emana de la resolución de los propios intereses de la clase trabajadora. Se sienten, por tanto, imprescindibles. Aquí he puesto, bueno, lo que he dicho antes de mi opinión. El sindicalismo combativo seguimos en parte en el enfoque de movilización, aunque desde CNT seguimos avanzando en la subjetividad, permanece en la mayoría de nuestros casos, ¿no? Es decir, seguimos un poco en ese esquema de tres partes. Pongo esta cita de la escritora de No hay atajo: los trabajadores han de ser la palanca de su propia salvación, la delegación, el corporativismo y los juegos burocráticos alejan a la acción sindical de la planta y las bases. Y aquí voy a empezar con las tesis del libro, que son bastante interesantes. Primero, hay un capítulo que llama Grupo estructurado frente a autoseleccionado. Hay una cuestión muy obvia en la organización de la base y de la plantilla, que es el número. Como el modelo sindical de CNT atiende mucho al número, la palabra mayoría un objetivo específico y nuestro poder reside en la fuerza, y nuestro modelo se basa en la fuerza real y en la representatividad. La menos obvia, y esto incide mucho en la escritora, son los líderes orgánicos. Son personas que en el desarrollo cotidiano de las relaciones sociales que se dan en la plantilla tienen un liderazgo implícito, me iba a decir explícito, implícito, ¿no? Que no es
No es que se hable, sino que se nota en el desarrollo de la plantilla que esa persona lidera y toma posiciones y sus decisiones se tienen más en cuenta que otras. Nuestra tarea es identificar esos líderes orgánicos dentro de la plantilla y dentro de la empresa, porque ellos mismos no se van a identificar así. Ni siquiera la plantilla puede que lo identifique de esa manera, esos líderes orgánicos, ¿no? No tienen un título como tal. Tienen una influencia natural sobre sus compañeros, existen y existirán, queramos o no. Es decir, esto es una realidad dura y ahora voy a pasar a una diapositiva que es polémica, pero esta tesis, esta escritora la lleva hasta el final. Es decir, hay una cosa, las relaciones sociales, toda la gente venimos de nuestra casa, de nuestros padres y nuestras madres, ¿no? Que cada uno tiene su educación y hay gente más pasiva, gente que tiene más iniciativa, gente que tiene más comunicación, menos autoestima, etcétera. Entonces, por eso he puesto lo de los planetas, ¿no? Como los cuerpos celestes, ¿no? Como interaccionando y ejerciendo fuerza de atracción, porque hay personas que tienen mayor fuerza de atracción, hay personas que tienen mayor capacidad de convencer o de movilizar por el hecho de que esa gente dé el paso, ¿no? Así que voy a leer ahora una de las citas de este libro que me parecía muy interesante. Sé que es larga, pero es fundamental. Decir que los trabajadores y las personas tienen grado de relativo de poder no debe interpretarse en modo alguno como que todas las personas no son igualmente importantes y merecedoras como seres humanos. Por supuesto que lo son, pero la organización comunitaria y en algunos de los movimientos sociales la obsesión por el desarrollo del liderazgo y no por la identificación del mismo impide que todos los miembros de un movimiento tengan el poder colectivo que necesitan y merecen. El desarrollo del liderazgo sin una identificación previa del mismo es una bicicleta sin ruedas, limita gravemente el alcance de ese movimiento, el éxito que puede y debe alcanzar. Otra cita que dice, el movimiento Occupy, de Occupy Wall Street, de aquella época como del 15M, la traslación del 15M a Estados Unidos, ha enturbiado aún más esta discusión con un discurso de movimientos sin líderes y horizontalismo, pero en cualquier estrategia de construcción de poder, no todas las personas son iguales. Y eso lo mantiene como tesis en el libro. Así que hace este esquema, que bueno, lo he resumido un poco, es sobre la diferencia entre el enfoque movilización y el enfoque organización. Sobre los trabajadores, el enfoque movilización se centra en los activistas sindicales que actúan como mensajeros o correas de transmisión. En el enfoque organización desarrolla líderes orgánicos en organizadores y búsqueda activa de la participación amplia. Con respecto a los actores principales, son los miembros del sindicato en el enfoque movilización, en el enfoque organización son los trabajadores en el centro de trabajo. Los actores secundarios, esto me parece importante, los actores secundarios en el enfoque movilización son los propios trabajadores, en el enfoque organización es la propia comunidad, afectados, grupos de interés, comunicadores, barrio, vecindad y actores territoriales. Es decir, en el enfoque de movilización se sigue viendo al sindicato como el actor principal y al actor secundario como los trabajadores afectados. En el enfoque de organización se implica, siendo los primeros los trabajadores, a la comunidad en su conjunto. Cuando hay un conflicto, por ejemplo, si hubiese un caso sindical fuerte en La Chana, implica a las asociaciones del barrio, a los vecinos, etcétera, ¿no? Y así, ¿no? Por ejemplo, en la negociación, las huelgas suelen ser simbólicas y tienen poca capacidad de aguante. Y en el enfoque de organización, el seguimiento es mayoritario de la lucha, los propios trabajadores sostienen la disputa. Recuerdo mucho un ejemplo de cuando nosotras convocamos la huelga en La Dobla, justo simultáneamente se convocaba una huelga del Comité de Empresas La Alhambra. Nosotras ganamos llevando las reivindicaciones y las demandas por encima del techo de negociación que teníamos y la huelga en el centro de la Alhambra por el comité de empresa no llegó ni a convocarse. ¿Por qué? Porque fue una huelga convocada a golpe de corneta por el comité, no en base a la voluntad de la base. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy presente si a veces el ímpetu de convocar una huelga puede ser nuestro y no es tan real, ¿no? Aquí hay unas cosas muy interesantes. Ella habla de una relación dialéctica en la lucha sindical. Distingue una cosa muy evidente que es el poder para y el poder sobre. Tenemos el poder para es la capacidad para hacer algo, ¿no? Y el poder sobre es la dominación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esas dos formas de poder. El poder sobre lo evalúa en tanto a quien tiene el poder en el centro de trabajo, ¿no? Quien tiene el poder para imponer una voluntad, si la empresa o la plantilla. Y el poder para lo establece de una forma muy interesante porque dice que la relación entre deseo y capacidad está estrechamente relacionada. Lo que quieres es proporcional a lo que crees que puedes conseguir. Esto es fundamental. Es decir,
Si una plantilla no imagina que puede conseguir algo, no lo va a desear. Las demandas aumentan o disminuyen en función de lo que creen que es razonable. Y esto pasa también como con el deseo. Si nosotros, muchas veces, nosotras cuando hablamos con gente que no, a lo mejor no está politizado, no está en el mundo de la lucha sindical o tal, le choca mucho cuando hablamos de que tenemos relaciones de solidaridad o de que en el sindicato la gente hace las cosas por solidaridad, como que le impacta, ¿no? Ese marco de acción, porque no lo imagina. No es porque no lo crea, no se opongan frontalmente, es porque no lo imagina. Entonces, esta idea es muy interesante, es decir, el deseo está muy relacionado con la percepción de capacidad y la capacidad está muy relacionada con el deseo. Desearlo implica poder hacerlo y para poder hacerlo hay que desearlo, ¿no? Luego hay otra relación dialéctica que plantea que me parece muy interesante, que es la gente participa en la medida que entiende, pero también entiende en la medida que participa. Es decir, muchas veces yo puedo explicar en CNT cómo funciona el modelo confederal, pero la gente no lo va a entender hasta que no le toca, es como delegar una plenaria. No sé si me explico, ¿no? Hasta que no formas parte de la estructura del sindicato, no terminas de entenderla por mucho que te la hayan explicado. Participar hace que la entienda y que la entienda hace que participes, ¿no? Entonces, cuando las personas entienden la estrategia, porque han contribuido a elaborarla, se sentirán comprometidas con ella a largo plazo, ¿vale? Entonces, con este proceso es como se pasa de objeto a sujeto. Pasan a ser los actores principales del desarrollo del análisis y la lucha, para que lleguen a entender su poder y el de su oponente. Es decir, cuando se enfrentan y constituyen su propia estrategia y la ponen en confrontación con otro poder es cuando se dan cuenta de su capacidad y de las relaciones de dominación que hay dentro del centro de trabajo o de la sociedad en general. Aquí tengo una cita de Óscar Murciano que me parece muy interesante. Dice así: no sucede espontáneamente, el sindicato es organización, es decir, que no puede permanecer sentado hasta que el ambiente sea perfecto. La fe en el espontaneísmo es cuanto menos ilusoria y cuanto más una simple excusa para no dedicar los esfuerzos necesarios. Es el sindicato quien tiene la capacidad de producir cambios hacia escenarios favorables. Esta cita la pongo un poco para mirarnos a nosotras. Muchas veces nos pasa, también por falta de fuerzas, pero que esperamos que el conflicto sindical perfecto llegue, ¿no? Y a veces, Óscar incide mucho en esta idea, tiene que ser el sindicato el que también crea que tiene la capacidad para crear ese escenario favorable. Nosotros también tenemos que desear y creer ese escenario dentro del centro de trabajo, aunque el ambiente no sea perfecto, aunque no nos llegue el ABC de la huelga que se va a ganar, ¿no? Porque nunca ninguna huelga está asegurada, ¿vale? Entonces, así un poquito en esquema, como resumen, tenemos que en lo verde del centro de trabajo tenemos la patronal y la plantilla y vemos como esas relaciones amorfas y asimétricas, ¿no? De interrelaciones que se dan entre los diferentes actores. El sindicato está fuera del centro de trabajo, no puede acceder a lo que pasa. Muchas veces también nos pasa de que de repente hay una reunión con la sección, ¿no? Y es como, ay, pues ahora ha pasado esto, ahora nos han mandado un escrito, no sé qué, y ya vamos otra vez como tal desde fuera siempre, ¿no? Sin mucha capacidad de influencia. Y la idea sería que deberíamos pasar a esto, ¿no? A que la plantilla forme parte del programa del sindicato y que ya no sea esta interrelación amorfa de comunicación de CNT con la empresa, con la sección, con no sé qué, la plantilla se ve reprimida sindicalmente por la empresa mientras nosotros estamos desde fuera, sino que ya la plantilla responde conjuntamente a un programa que ha hecho suyo. Os voy a contar un caso que habla del libro, que va de las huelgas y la lucha sindical en la residencia de ancianos en Estados Unidos. Cuenta dos casos, uno se da en Washington y otro en Connecticut. En Washington, por convenio, tienen unas tablas salariales más altas y unos derechos laborales por estatuto mejores, ¿vale? Que en el estado donde esté Connecticut. No sé de geografía estadounidense, lo siento muchísimo. Em, entonces, se dan dos situaciones de partida diferentes. En Washington hay un sindicato, en teoría combativo, pero de concertación, ¿no? Que atiende a la mediación mediante burocracia sindical, etcétera. Y en Connecticut se crea un sindicato de base que se llama, como pone ahí, 1199N, como así de Nueva Inglaterra. No sé por qué el nombre, pero bueno. Las cuestiones es que dadas las negociaciones en esos conflictos en las residencias de ancianos, se dan
dos resultados completamente diferentes. En Washington, que tenía una situación laboral de partida mucho más satisfactoria, se llegan a acuerdos incluso antisindicales firmados por las propias burocracias, donde se acuerda incluso negar el derecho a huelga y donde se acuerda incluso que los trabajadores no puedan manifestar su desacuerdo públicamente con los acuerdos sindicales. Es decir, se acuerda que la propia plantilla no pueda manifestar su desacuerdo dentro de esos acuerdos sindicales. En cambio, en el otro modelo de lucha, que hubo un proceso de autoorganización en todas las residencias de ancianos, se superó las reivindicaciones y llegaron a tener unas condiciones laborales mejores, pese a que en su legalidad, su techo legal, era mucho más bajo, ¿no? Pues así nos explica un poco cómo son, ¿no?, estos dos métodos de lucha y qué resultados diferentes tienen, ¿no? Dicho esto, paso al capítulo de la huelga y pongo aquí la cita de no hay dos huelgas iguales, porque lo dicho, ¿no? Ninguna huelga, no hay un guión perfecto, ni mucho menos, ni tampoco el éxito está garantizado por mucho que el escenario de partida pueda parecer favorable. Antes de nada, los apuntes sobre la huelga. La huelga no es solo una reivindicación laboral estricta, sino que es un proceso complejo, donde influyen factores psicológicos, culturales, sociales. Hay un montón entre medias de relaciones, emociones y significados compartidos. Es decir, no solo el proceso de lucha, sino todas las relaciones y fricciones o afinidades que puedan construirse dentro de ese proceso de lucha, que puede ser de meses. Es decir, y de conflictos dentro de la plantilla, fracturas, etcétera. Y también es una forma de acción colectiva que transforma no solo las condiciones materiales, sino que las formas de pensar. Sí. Es decir, no es solo una cuestión cuantitativa, sino que es cualitativa. Y abajo pongo la cita un poco thomsoniana de la clase trabajadora se constituye en su experiencia de lucha, ¿no? La huelga no surge de la nada, sino que es el último paso tras conflictos no resueltos. Es decir, una huelga no es como una cosa que aparezca así como un champiñón en otoño, sino que aparece tras una serie de tensiones y violencias que se acumulan hasta que no queda otro camino, muchas veces. En este paso, y lo he puesto abajo, el sindicato tiene la obligación de construir el relato, es decir, de hacer de lo que está pasando. Hay una estrategia comunicativa que dice así, em, ¿cómo era la frase? La narrativa crea el sentido y no al revés. Es decir, quien ordena los hechos es quien crea el relato. Es decir, nosotros tenemos la obligación de, en toda esa acumulación de agravios, generar una narrativa compartida que la plantilla sea suya, que la comparta en base a sus demandas, su sufrimiento, crear ese relato, ¿no? Y con ese relato ir a muerte, ¿no? La huelga construye un nosotros, un sentimiento de pertenencia y unos valores compartidos. Eso sé que es de perogrullo, pero está bien muchas veces repetírnoslo. Y la huelga genera emociones intensas y colectivas. Puede ser negativa, subrayo sobre todo la de frustración, porque es la enemiga de la huelga, luego lo veremos más adelante. La frustración es la principal enemiga de la huelga. Y las positivas, como el orgullo, la esperanza o la solidaridad. Y ahora vamos a el apartado de ganar una huelga. Muy bien, paso con una cita de Óscar Murciano para empezar, porque me parece muy importante y me parecía fundamental, que dice así: ningún gobierno, ninguna institución, ninguna empresa acepta las huelgas con fair play y normalidad democrática. Estamos ante una enmienda a la totalidad, la huelga temporalmente altera todo eso. ¿Por qué digo esto? Porque lo que dice Óscar es que recomienda que de partida no esperemos las mayores barrabasadas, las mayores ilegalidades y las mayores cacicadas por parte de la patronal. Y que empecemos la huelga partiendo de esperar eso. Luego puede ser que la huelga discurra de forma amable o lo que sea, pero en el 99,999% de los casos no va a ser así. Es decir, la patronal no va a respetar la normalidad democrática, seguramente vulnere el derecho a huelga, seguramente vulnere los derechos fundamentales, seguramente pasen un montón de cosas que tenemos que tener presentes y ahora veremos después. Hay dos tipos de huelgas. Una son las huelgas defensivas. Suelen venir por reformas laborales, ERES, descuelgues, etcétera. No son huelgas que sobrevienen. El conflicto llega. No manejamos los tiempos,
según Oscar tenemos una dificultad. En el libro es verdad que es interesante porque expresa cuántos días hábiles hay para convocar una huelga, cuánto plazo tienes, si llega la notificación, etcétera, etcétera. Es decir, como que tenemos un muy poco margen sobre el que de repente nos sobreviene y tenemos que actuar. El centro del tablero no es nuestro. El centro del tablero es de la empresa. Entonces, por eso he puesto en la empresa quién tiene la iniciativa. Patronal y burocracia intentarán alargar la negociación hasta que sea tarde o haya muy poco margen. Esto quiere decir que en este proceso, muy importante tener presente que los sindicatos corporativos fieles a la empresa o la propia empresa va a dar ciertas esperanzas de negociación, como que va a alargar, ¿no? De, bueno, mira, la semana que viene nos vemos y, bueno, nos reunimos con el sindicato, lo que Oscar llama un juego de falsas esperanzas de migas de pan para estirar el chicle hasta que ya no haya tiempo, ¿no? Hasta que ya no nos quede otra que convocar una huelga con muy poco plazo y el seguimiento sea mínimo. Dice que siempre se utiliza mucho esa estrategia de dar la falsa esperanza de negociación. Luego está la huelga ofensiva, que las cartas las pone el sindicato, es decir, nos situamos en el centro del tablero, plantea más resistencia a acuerdos de mal menor. Esto quiere decir que, como nosotros tenemos la iniciativa, la plantilla está más dispuesta a ir a por el todo. Es decir, en las huelgas defensivas, la plantilla tiene más predisposición a aceptar el mal menor. Es decir, bueno, pues despedimos solo a un 5% de la plantilla y que la plantilla diga, bueno, pues ya está, pues venga, ¿no? O tenéis que renunciar a este plus de no sé cuánto, vale, pues ya está, ¿no? Renunciamos y así el mal menor, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Como que hay más predisposición a aceptar una situación más desfavorable. Sin embargo, en la huelga ofensiva hay más posibilidad de que la plantilla diga, no, 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 o sea, que vamos a por el todo, ¿no? Entonces hay más resistencia a ese acuerdo mal menorista. El sindicato es quien altera la realidad, no espera y se elabora un programa óptimo y otro de máximos. Es decir, lo que se considera es como esto es como cuando habéis visto lo típico de un crowdfunding, a mí me recordó a eso, ¿no? De el óptimo, el máximo, ¿no? Como cuando estás recaudando dinero, pues bueno, se elabora un programa de reivindicaciones óptimas, un escenario al que se está dispuesto a llegar y uno de máximos, ¿no? Que es el que se plantea encima de la mesa, pero se plantea también un escenario donde no se alcance el 100% de las reivindicaciones. Y muy importante, cuando se quiere plantear una huelga a la ofensiva, hay que luchar dentro de la plantilla contra el espíritu, no estamos mal, vamos tirando, ¿no? Como, bueno, yo qué sé, pues sí, es verdad que salgo a las 10 de la noche, no sé cuánto, es verdad que me llaman un día con un día de antelación, tal, pero bueno, pues vamos tirando, ¿no? Pues intentar luchar contra eso. Plantea mucho que hay que plantear el relato de la injusticia o el agravio injustificado, ¿no? Luego lo vemos más adelante. Por tanto, está la huelga reactiva, con un conflicto sobrevenido, estamos muy limitados, tenemos poco control y el crecimiento puede ser débil. Entonces el crecimiento llega a través del conflicto y se actúa con un ritmo impuesto. Luego tenemos la huelga proactiva, que son con campañas planificadas, más eficaz y sostenible, basado en la determinación y decisiones conscientes, nos permite diseñar o modelizar escenarios. Esto es mucho lo que a veces hemos hablado en sindical de si no te niega esta negociación, ¿por dónde tiramos? Si acepta esto, vamos para acá. Si no sé cuánto, subimos el techo. Si no sé qué, no. Es decir, haces como una especie de bifurcaciones e intentar imaginar cuáles son todos los posibles escenarios que nos podemos encontrar, pero nos permite modelizar el escenario no me sale la palabra, ¿no? Pero bueno, sin estar con la bola de cristal, ¿no? Hay dos tipos de empresas. En esto me voy a tener muy poco porque no es lo mismo plantear un conflicto con la administración pública que una empresa privada. Yo creo que tiene más chicha, ¿no? Y más interés, pues meternos en el arquetipo del burgués con el puro, jaja, no sé qué, desde su oficina tirándole latigazo a los trabajadores, que plantearlo con la administración pública. Pero creo que, bueno, pues por hacer una breve puntualización, con las administraciones públicas, el enemigo no es el empresario capitalista o no es la empresa, sino que es la proyección política de los responsables. Entonces la estrategia tiene más relación con atacar a la estrategia de visibilidad política de, pues eso, ¿no? El partido de turno, los responsables públicos de ese momento, etcétera. Y seguramente, como atienda a un servicio público, habrá que hacer un problema social y político de ello. Es decir, de acceso a servicios, pues puede ser limpieza, puede ser atención primaria, puede ser atención a domicilio, etcétera. Son cosas que tienen una potencialidad de hacer un problema social que implica a la comunidad, ¿no? Hay que tener prudencia a la hora de dinamitar y tejer puentes, porque aquí lo que dice Oscar es que se puede jugar con los enemigos políticos. Es decir,
no siendo tontos, pero también si el enemigo de tu enemigo es tu amigo, por ahí, ¿no? Según Sun Tzu en guerra, esto de la guerra, ¿cómo se llama el libro? Em, pues se puede jugar con los opositores políticos para establecer una estrategia de comunicación, o también puede interesar no terminar de romper puentes con el actor político de turno, es decir, con establecer un diálogo que no sea solo una ruptura directa, sino que sea a lo mejor mantener una tensión, pero una tensión cordial. Y si son subcontratas, lo que dice Óscar es que seguramente intenten hacernos caer mucho en el engaño burocrático. Es decir, que asumamos la inutilidad de nuestra lucha. Es decir, no es que según los pliegos de la adjudicación no se puede. Según los presupuestos es imposible. Según no sé cuánto, esto ya está pactado y no se puede hacer. Suele ser mentira, ¿vale? Pero siempre hacen como ese argumento principal para hacernos creer que la lucha es inútil, ¿vale? Entonces esa va a ser la estrategia principal de las administraciones o de las subcontratas en ese tipo de escenarios, ¿vale? Ok. Volviendo al empresario de puro, jaja, en la fábrica, así mirando desde la oficina, la huelga es presión. Convocarla no es suficiente. Es decir, esto es una cosa de perogrullo, pero hay que tenerla muy presente. Convocarla y esperar que el hecho de no ir al trabajo sea suficiente no basta. Hay que buscar una mayor perturbación posible en todos los puntos débiles de la empresa. Quiere decir, no se puede ir a medio gas, pues se tendrán que hacer piquete informativo, presión mediática, etcétera, ¿no? Todo el típico pack de lucha de huelga, pero hay que tener en cuenta que la huelga es una presión permanente. Por ejemplo, si la empresa es de servicios, pues se puede intentar ir a por los clientes, tener como imaginación, ¿no? Hacer una campaña mediática, ahora pondré un ejemplo, a los clientes de la empresa de servicios, si es una pyme, de captar la reputación del empresario, y como he dicho, si es una administración pública, es por el partido político. Es decir, hay que ejercer una presión mediática que no solo sea no ir al centro de trabajo. Piquetes, propaganda, implicar medios de comunicación, etcétera, ¿no? El sindicato toma el papel activo necesario para el soporte de dicha presión. Es importante que esta estrategia de presión quede muy visibilizada el sindicato y no los trabajadores a título personal. Esto es mío, ¿vale? Esto lo he puesto yo. Despersonalizar sus ataques, personalizar los nuestros. Lo he pensado leyéndolo, es decir, creo que me parece importante que en un proceso de huelga los trabajadores seguramente sufran mucha presión y mucho ataque. Ahí el sindicato tiene que hacer de un paraguas, ¿no? De decir, no son los trabajadores, es CNT. Somos CNT, ven a por nosotros, ¿no? No vaya a por fulanito que se está jugando el pan, ven a por el sindicato, ¿no? Y en los medios de comunicación somos el sindicato y ante las presiones somos el sindicato, ante esas presiones sindicales. Sin embargo, nuestra estrategia comunicativa es los culpables son fulanico de tal, la empresa de no sé quién, el político no sé cuánto. Pero los golpes los recibimos nosotros, ¿no? Eso es una cosa que me parece importante porque en esos procesos de presión los trabajadores pueden verse muy vulnerados, ¿no? Si eres previsible, eres neutralizable. Igual que nosotros estudiamos a la empresa, ellos también lo hacen. Recursos humanos estudia la composición de la sección sindical, así como sus puntos débiles. Como sabemos, las secciones sindicales no son perfectamente cohesionadas. Como hemos dicho que también hay líderes orgánicos, también hay gente que va un poco por la inercia a la sección, hay gente que se suma a la huelga por presión, etcétera, y recursos humanos lo sabe. Entonces también nosotros tenemos que elaborar nuestros puntos débiles y saber cuáles son nuestros puntos flacos en el conflicto, para tenerlos muy presentes. Una huelga no sigue un guión, sino que se supedita a una estrategia dinámica y ganadora. Es decir, no podemos establecer, como he dicho, los pasos exactos, sino modelizarlos. La huelga no es unidireccional, por eso esto es muy importante. No es solo que nosotros no vamos al centro de trabajo, sino que la empresa va a estar todos los días boicoteando la huelga, a cada segundo que pase. Nosotros no es como, bueno, no vamos al centro de trabajo. El empresario no va a estar en su casa diciendo, ay, no, no vienen a currar. No, va a estar intentando sabotear con esquirolaje, con presiones, con llamadas, con vulneración del derecho a huelga, con los sindicatos amarillos, etcétera, ¿no? Meterá miedo a la plantilla, usará los sindicatos amarillos, acumulará esto, hará medidas de contingencia para evitar eso, ¿no? Por ejemplo, un consejo que da Oscar mucho es si en un centro de trabajo hay sindicatos amarillos, que seguramente se pongan fiel a la empresa o bajen el techo de demanda de la huelga, lo que tiene que hacer el sindicato es no entrar mucho en la discusión con esos sindicatos. Porque los sindicatos esos van a intentar meter verdades a media a la plantilla. Saca un comunicado con una verdad a media, da una esperanza de negociación
que no es tal, decir eso, ¿no? Por ejemplo, típica cosa que pueden decir, el sindicato CNT o está llevando a un callejón sin salida, ¿no? O está llevando a una cosa que no se puede pelear, ese tipo de cosas, eso los sindicatos amarillos lo van a intentar. El consejo que se da es que no entremos a ese juego de respuestas, sino que nosotros entremos a reforzarnos en mantener la cohesión de la sección y no estar respondiendo a escritos de otros sindicatos porque eso nos va a desgastar, ¿vale? Un caso, por ejemplo, que cuenta Óscar en el libro, Acrílicos Vallejo, suena como, aquí habla un poco de la creatividad y buscar los puntos débiles de la empresa. Suena un conflicto un poco aburrido porque es una empresa de pintura acrílica en un polígono, pues ya imagináis hostia, no, está allí en un piquete en un polígono donde no pasa nadie, pues no tiene a ver cómo se torea esto, ¿no? Sin embargo, uno de los principales clientes de Acrílicos Vallejo era Warhammer, ¿vale? Eran los muñequitos Warhammer, la pintura con la que se pintan los muñecos, pues la sección buscó a influencers y personas públicas que hacían directos de Warhammer o que hacían típico de unboxing de Warhammer o que hablaban de cosas tal en internet para que se posicionaran con la huelga. Evidentemente, algunos de esas personas que estaban en el mundo de Warhammer se posicionaron con la huelga de Acrílicos Vallejo. Estamos hablando de gente incluso de Estados Unidos, ¿eh? Se posicionó con la huelga de los proveedores de pintura Warhammer y al día siguiente la empresa cedió en todas y cada una de las demandas, porque Warhammer le dio un telefonazo y dijo, ¿cómo que tengo yo aquí ahora a la gente que patrocina mi producto, que está hablando en redes sociales, que no sé qué, diciendo que los proveedores de mi pintura no sé cuánto, ¿no? Pues eso fue un proceso de investigación que hizo la sección de quiénes son los clientes de esta empresa, quiénes son tal, nos hizo un mapeo y dijeron, hostia, y vieron aquí un filón y por ahí fueron y ganaron la huelga por eso, ¿vale? Otra cuestión es apretar y resistir. No se puede caer la tentación de pensar, como hemos dicho antes, que la acumulación del tiempo es un factor determinante, con el rollo de se acabarán cansando. Mantener la huelga sin un plan, retrasando su finalización, supone una pérdida, por un lado, de la caja de resistencia y un esfuerzo estéril. Es decir, que por el hecho de estar en huelga podemos estar indefinidamente, que la empresa tenga capacidad de contingencia o de aguante y que al final sea un desgaste a largo plazo. El pico de moral es al inicio de la plantilla y después va decayendo progresivamente conforme va pasando el tiempo. Hay que calendarizar, por tanto, un plan de acciones, una implicación y, muy importante, espacios de convivencia. El factor, como hemos visto antes, psicológico y de pertenencia es fundamental en la sección. Por tanto, una de las tareas del sindicato es crear muchos espacios de convivencia, comida, apoyo, espacios de cuidado, de lo que sea, con la gente que está en huelga, para que esa cohesión de grupo se mantenga, ¿no? Y ese optimismo. Bueno, implicar a los medios de comunicación y, como he dicho antes, no entrar en las discusiones con los sindicatos colaboracionistas. En cuanto al camino a la huelga, eh, como he dicho antes, si movemos primero nos colocamos en el centro del tablero, es decir, pasamos a la ofensiva. Aquí es muy importante si la sección sindical es mayoritaria o no, o qué representatividad tiene dentro de la plantilla. Por ejemplo, si la sección sindical y sus reivindicaciones tienen intereses complementarios con el resto de la plantilla, es más interesante esperar a un medio plazo para ir a la huelga y generar diálogos, asambleas de trabajadores, etcétera, que aunque sea gente que no esté sindicada a CNT, se amplíen esos intereses de la sección al resto de la plantilla. También un poco esto con el rollo de diagnosticar quiénes son los líderes orgánicos, etcétera, ¿no? Porque aquí se habla mucho con el tema de los líderes orgánicos, podemos ser mejores en número, pero a lo mejor la composición de la sección sindical pues son gente que no está dispuesta al conflicto, le cuesta más posicionarse en el centro de trabajo, no sé cuánto, y en cambio una persona que va a ser esquirol o que lo que sea, una persona que mueve mucho a nivel moral dentro de la plantilla, pues ya sea por afinidad personal, por pertenencia, por actitud y todo eso, ¿no? Luego, la sección y el sindicato han de detectar los motivos que movilicen y que preparemos el relato, como hemos dicho antes, ¿no? Y aquí es lo que decía antes, tenemos que construir una injusticia irreparable, ¿no? No puede ser. Esto que está pasando es intolerable, ¿no? Como preparar un relato desde ahí, ¿no? La predisposición de la plantilla a movilizarse no es una foto fija, sino que está en movimiento. Esto es muy importante, es decir, en un estadio primero puede parecer que la plantilla no tiene una predisposición a movilizarse, pero eso cambia con el tiempo, cambia con los sucesos y cambia con precisamente
la inercia o la tendencia que pueda marcar la sección sindical dentro del centro de trabajo. Eso me parecía muy importante, que nunca, lo que dice Oscar, nunca es una foto fija, sino que es una cosa que está en permanente movimiento. Por tanto, tenemos que mapear los puntos débiles económicos, puntos débiles sociales y mapeo interno de la plantilla. Líder orgánico, aliados estratégicos, fieles a la empresa, para también saber quién puede ser los que dinamiten la sección sindical, quién haga esquirolaje o quién fomente la desmovilización del resto de la plantilla. El plan previo con escenarios posibles y una cosa muy importante, analizar nuestros puntos débiles. Luego lo desarrollaré más. Y jugar con una zona de incertidumbre. Es decir, nosotros tenemos que crear una zona de incertidumbre hacia nosotras y hacia el empresario. Es decir, una zona de incertidumbre donde el empresario, en esa estrategia de apretar y resistir, el empresario, como hemos dicho, si eres previsible, eres neutralizable, tenemos que crear una zona de incertidumbre hacia el empresario y también una zona de incertidumbre hacia nosotros. En esa idea de los escenarios posibles, no estar jugando con el, hostia, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Como plantear en ese escenario de incertidumbre qué se puede hacer o tener ideas donde la actividad no cese, ¿no? En el camino a la huelga no hay que crear secciones rápidas, sino que primero hay que hacer un grupo motor, un grupo afín, que sean de 3 a 6 personas, por ejemplo, que generen confianza, que tengan que representen la diversidad de la plantilla y evitar un aislamiento frente a la empresa con un plan previo de escenarios posibles. Es decir, la sección sindical no tiene que ser una parte de la plantilla que esté aislada de mira estos radicales que están ahí fuera todo el rato haciendo demandas, sino que tiene que ser un vaso comunicante permanente con la plantilla y ¿no? El programa reivindicativo que pueda tener la sección. Aquí, en el libro de No hay atajos, plantea un diagrama que se llama así coste de concesión, de un autor que, bueno, la teoría es bastante básica y es como muy simple, parece de perogrullo, pero básicamente es la empresa, los costes de concesiones, la empresa estará dispuesta a ceder cuando el daño provocado por la huelga sea mayor que la pérdida por conceder el avance de la clase trabajadora. Es decir, si la huelga le va a provocar un daño mayor que aceptar la subida salarial, es mucho más probable que ceda la reivindicación. Es decir, el daño tiene que ser proporcional o superior a lo que se demanda. Esto es una cosa que parece muy evidente, pero bueno, hay que tenerla presente, ¿no? Entonces establece como este diagrama donde está, por un lado, el coste del acuerdo, es decir, cuánto le costaría al empresario aceptar esa demanda, su resistencia ideológica, es decir, porque también los empresarios tienen una connotación que puede ser que por pura cabezonería ideológica decís que ni 50 euros te doy porque me gusta levantar el brazo los domingos, ¿no? Pues un poco también está eso. Entonces, en ese diagrama, eso como directamente proporcional al coste de concesión que es el poder requerido para ganar. Es decir, si la resistencia ideológica es alta y el coste de acuerdo es muy alto, la lucha que tenemos que emprender será muy alta, ¿no? También nosotros podríamos hacer este diagrama a la inversa para nuestras secciones, es decir, igual, pero en vez de resistencia ideológica, por ejemplo, en positivo, podríamos hacerlo en cohesión ideológica. Es decir, analizar también un diagrama para nosotras, ¿no? Es decir, cuánto está dispuesta la sección a realizar ese esfuerzo en función del sacrificio que imponga, ¿no? O que suponga. Durante la huelga, el sindicato tiene que tener vasos comunicantes para el proceso de lucha. Mientras la sección está en los piquetes, el sindicato busca enemigos de la empresa, clientes, personaliza el conflicto, provee material, audita la estrategia consensuada con la sección, etcétera. Está en un proceso permanente de diálogo, ¿no? Y de lucha. El sindicato permanece enchufado a la asamblea dentro del centro de trabajo, ejerce de contención, como he dicho antes, ante las presiones por parte de los sindicatos amarillos, prensa y cualquier otra medida represiva, y mediatiza el conflicto al máximo. Aquí hay una cosa muy importante, que es la vulneración del derecho a huelga. Como hay que darlo por hecho, este escenario siempre es una carta que tenemos que usar dentro de la estrategia de lucha como una medida, o sea, esa medida legal hay que usarla como una medida de, ¿cómo decirlo?, ¿no? Estratégica. Es decir, no están reprimiendo sindicalmente, una vulneración de derechos fundamentales, etcétera, etcétera, etcétera. Y el comité de huelga, como puede entrar en el centro de trabajo, tiene que registrar las infracciones y pedir inspecciones de urgencia. No sé cómo va esto, Mari, yo no sé si tú me puedes luego corregir, pero bueno, yo a nivel legal esto
me pilla un poco así, pero bueno, hablaba mucho de que el comité de huelga tiene que estar muy pendiente de hacer ese tipo de auditación de que no se esté vulnerando el derecho a huelga y pedir inspecciones de urgencia, porque dice que si esto se pospone, puede que la sentencia judicial salga cuando la huelga se ha acabado hace 5 meses. Entonces hay que estar ahí, pedir inspecciones de urgencia, estar en el centro de trabajo, recoger las pruebas lo máximo posible y que solo el hecho de que te vean recogiendo pruebas, que te vean hablando de vulneración de derechos fundamentales, ya sea otra pata de esa estrategia sindical, porque vamos a dar por hecho que eso va a pasar, ¿vale? Entonces, en la huelga hay que ganar un pulso. Tenemos que imaginar la huelga como una especie de pulso, ¿no? Es decir, dos personas se están apretando los brazos uno contra el otro y en un momento dado uno cede, pero no hay una cesión paulatina. Lo que la gente piensa es que esto es lo que pasa, es decir, que la resistencia a la empresa va cayendo poco a poco, los vas viendo quebrar, estás viendo cómo ya están flojeando y de repente ya se veía venir que íbamos a ganar. Pero lo que, no, lo que pasa realmente es esto. Según Oscar, lo que pasa siempre en la huelga nunca muestra signos de debilidad. Entonces, esto es un proceso psicológico que hay que trabajar mucho. Es decir, la resistencia a la empresa siempre está en el mismo punto, incluso cuando parece que más fuertes están, es cuanto más débiles están. Es decir, cuanto más agresiva es su estrategia, es porque más están al pique de la quiebra o del punto de tumbarle el brazo. Entonces, esto hay que tenerlo muy presente porque durante la huelga se van a dar momentos psicológicos de decaimiento de la moral porque se piensa decir, hostia, la empresa es que no da signos, tío, de venirse abajo, o parece, llevamos ya un mes de huelga y eso no puede ser una razón de pensar que vamos a perder la huelga, porque el punto de quiebra no se suele ver llegar. La empresa no da signos de debilidad, no muestra, tú no vas viendo progresivamente cómo la empresa va quebrando, sino que eso es un golpe de repente como si el brazo cayese al suelo, ¿no? eh, en este proceso de huelga puede haber un estancamiento. Es decir, no, se empieza ahí como muy fuerte, presión, no sé qué, mucha solidaridad, los medios de comunicación están ahí a full, no sé cuánto, pero llevamos ya un mes y medio de huelga y la cosa sigue como está, ¿no? Entonces, en este momento de la estancamiento de la huelga, de la conflictividad y la fuerza, pueden empezar a caer la moral y a empezar el esquirolaje y las deserciones de huelga, ¿no? Es decir, cuando ves que no se está avanzando, que no se está consiguiendo nada y que ya el efecto este de entrevista en el medio de comunicación tal, el reparto de panfletos, no sé qué, ya ha pasado, pero seguimos en huelga y seguimos sin cobrar nuestro salario y seguimos en esa zona de incertidumbre, es cuando el sindicato tiene que desarrollar una estrategia. Tiene que desarrollar y plantear ese escenario para plantear una contraofensiva. Es decir, en la huelga también tienes que guardarte cartas en la manga. Tienes que guardarte, no ir con todo el día uno, igual que pasa en la estrategia de secciones sindicales, que no siempre se va con el programa de máximo al principio, en la huelga pasa exactamente lo mismo. Lo mismo, por ejemplo, en la empresa de pintura de acrílicos Vallejo, la estrategia de Warhammer, que fue una pedazo de carta, a lo mejor el día uno es mejor no usarla y esperarte a ver si la huelga se atranca, tirar por ahí, ¿no? Es decir, tener una estrategia pensada para hacer una contraofensiva y elevar otra vez el nivel de fuerza. Dice Oscar que es mejor pasarse de ideas, seguir generando mucho espacio de convivencia para mantener la moral y aquí el papel del sindicato es completamente crucial. Es decir, aquí la sección se puede desmoronar. Aquí es donde el sindicato tiene que diseñar la contraofensiva de forma que las ideas vuelen, brainstorming y seguir para adelante, ¿vale? Y aumentar la tensión. En cuanto a las negociaciones, aquí hay un proceso muy complejo que menciona. En este momento de desgaste, la plantilla se agarra muy fácil a falsas esperanzas. Cuando llevas 2 meses de huelga y ya el cansancio, la tensión en la plantilla, llamada, te escribe un compañero de trabajo que ha hecho esquirolaje, te has dejado de hablar con él, no sé qué, no sé cuánto, empieza un proceso de desgaste. Cualquier atisbo de una mejora, ya la sección dice, oye, pues ya está, lo que sea, ¿no? Lo que aquí se recomienda es que el sindicato, aun sabiendo que en un principio no se vaya a conseguir el acuerdo, hagamos el teatrillo de ir a negociar con la empresa, ¿no? Y que sigamos con eso alimentando nuestro relato de se ríen de nosotros, ¿no? Esta gente, mira, es que se ríen de nosotros, es que no sé qué, seguir manteniendo el agravio de la justicia irreparable, ¿no? De que esta gente no está cediendo a nuestras demandas. Muy importante que sepamos quién negocia de la voluntad general, nunca en su salvador, es decir, tampoco podemos ir por la voluntad por encima de la sección,
ni la sección tiene que luchar hasta donde no quiera, sino que eso lo tenemos que tener muy presente. Em, en su estrategia de negociación van a buscar las partes más vulnerables, van a concertar reuniones que van a parecer satisfactorias, es decir, van a decir, sí, venga, vamos a llamarnos tal, y parece que se va a firmar el acuerdo y de repente cuando te sientas todos los pliegos de condiciones, toda la letra pequeña, de repente no era lo que se había hablado por teléfono cuando se va a firmar. Entonces de repente allí ya te tienes que levantar de la mesa o la reunión dura 3 horas y otra vez tienes a la sección en la puerta esperando un acuerdo y sale sin acuerdo, ¿no? Es decir, esos procesos de desgaste la empresa cuenta con ellos, ¿no? Como fingir una falsa esperanza de acuerdo y luego no darla, etcétera. Y en ese caso, lo que se recomienda es que controlemos nosotros el tiempo, fechemos nosotros las reuniones y marquemos el horario de finalización. Nunca vayamos a una reunión de la empresa. La empresa viene a una reunión del sindicato, con una hora de finalización estipulada y con una idea de acuerdo estipulado, ¿vale? Con respecto al acuerdo final, aquí el papel de la abogada es fundamental porque la empresa se va a agarrar a coger y usar como condicionales en sus frases todo el tiempo. O frases ambiguas, ¿no? Siempre que, aun cuando, ¿no? Como un poco de este tipo de cosas que te permitan luego en la interpretación del acuerdo no aplicarlo. Porque van a usar siempre, pues eso, ¿no? Pero si es que pusimos que siempre que no sé cuánto o siempre que tal, ¿no? Que sea todo como muy, pues acuerdo negro sobre blanco, tácito y que no haya interpretación, ¿no? Y eso, por eso hay que saberlo porque ellos también están asesorados. Igual que nosotras tenemos abogadas, ellas tienen un equipo incluso más potente de asesores jurídicos, recursos humanos, etcétera. Entonces, ellos van a intentar que hasta el último segundo el acuerdo no sea satisfactorio, incluso cuando esté en la mesa sentado, que las letras pequeñas y lo que se pueda interpretar de esa letra no le haga de obligatorio cumplimiento. Así que todo por escrito y verificado. Y voy a terminar con una conclusión última, que esta también es mía. Esta parte sí es mía. Puede ser que perdamos, pero si solo diésemos un paso cuando creemos que lo tenemos todo asegurado, jamás nos moveríamos. Esto no quiere decir que, porque se dice mucho, ¿no? De esto de la frase de Salvador Seguí, ¿no? De las huelgas no se hacen, las huelgas se ganan, pero también es verdad que nunca sabemos si vamos a ganar una huelga. Eso es cierto, los procesos son complejos y el proceso de lucha de clase es un laboratorio social complejo donde juegan muchos factores. Una huelga, aunque se pierda, puede ser el paso previo para la mejora cualitativa del sindicato en su estrategia o de la sección en su conciencia como clase. La historia está llena de tropezos de aprendizaje y no por ello hay que dejar de avanzar. Y ya está.